Bueno, la primera vez que nos unimos los medios Confidencial, Interferencia y La Voz de Guanacaste fue en 2020 con la pandemia de COVID-19. En ese momento, bueno, nosotras nos conocíamos y habíamos intercambiado un poco sobre una inquietud que teníamos acerca del enfoque que se le estaba dando a la pandemia de COVID-19, el crecimiento de casos, el aumento de casos en Costa Rica, cómo se estaba dando el manejo de la pandemia en Costa Rica y cómo si estaba o no incidiendo el manejo o mal manejo que se conoce que hubo en el caso de Nicaragua. Todo eso en realidad ya había salido en noticias, todo el mundo ya estaba hablando sobre los trabajadores de las piñeras que se venían desde Nicaragua a Costa Rica y que supuestamente estaban contagiando a todo el mundo y que ellos eran los grandes culpables de que en Costa Rica no había virus, pero en Nicaragua sí, entonces se comenzaba a importar el virus, ¿no? Entonces nosotros decidimos entender qué era realmente lo que estaba pasando en estas comunidades, cómo les estaba afectando y también cómo le afectaba a Costa Rica específicamente. En medio de la pandemia se hablaba, por ejemplo, de denuncias de derechos laborales, de cómo esto estaba impactando a las plantaciones, ¿verdad? Que ya trabajadores, personas nicaragüenses que venían a Costa Rica a trabajar, tal vez no podían entrar, y cómo esto afectaba también incluso las economías de ambos países. Entonces, conversando dijimos, bueno, unamos fuerzas, unamos recursos sobre todo, y vamos a ver qué está pasando. Queríamos saber si en realidad había gente cruzando de forma masiva desde Nicaragua hacia Costa Rica. Entonces, en vez de hacer cada quien por su lado, su investigación, su trabajo de campo, dijimos, ¿por qué no le echamos la vaca juntos? ¿Por qué no nos vamos juntos a investigar? ¿Por qué no hacemos productos de diferentes formatos para que lleguemos a más audiencias? Y al final esto va a ser bueno para las personas que están en Nicaragua, que es la audiencia de Confidencial, y las audiencias de La Voz de Guanacaste y de Interferencia. Y en los medios en los que trabajamos nosotras, pues tenemos recursos muy limitados, son medios pequeños, son medios independientes, porque si bien nosotros somos parte de la UCR en el caso de Interferencia y de Radios UCR, pues el presupuesto también es limitado para lo que hacemos. Entonces, surge también de una relación de amistad que hemos tenido, digamos, en el caso de las editoras o de quienes empezamos un poco a formar la alianza y de pensar, bueno, ¿cómo podríamos abordar uniendo un poco esfuerzos, ¿verdad? Y también dándonos cuenta de que había, o de que esta era una historia que no se podía contar de manera aislada en Costa Rica ni de manera aislada en Nicaragua, sino que requería inevitablemente de una visión un poco más amplia, más intercultural, más de entender justamente las realidades que tal vez estaban muy cerca, pero que nosotras no podíamos ver si estábamos cada uno en nuestros medios. Y así fue, nos fuimos juntas y creamos equipos que tuviéramos diferentes habilidades, que pudiéramos hacer video para poder hacer un reportaje audiovisual, que pudiéramos hacer un podcast, que pudiéramos hacer también un reportaje escrito. Y yo creo que también una fortaleza muy grande a la hora de ir al campo. Periodistas binacionales o periodistas de dos nacionalidades, nicaragüenses y costarricenses, era que teníamos, digamos, un buen acercamiento con las fuentes de ambas nacionalidades. No había resquemores, por ejemplo, por parte de los nicaragüenses que tal vez habían detenido los policías costarricenses en la línea fronteriza. Pudimos hablarles y tal vez a la hora de escuchar, digamos, el acento mío o de alguna colega nicaragüense, había como mayor confianza de comentar un poco qué es lo que había pasado, por qué habían sido detenidos, etcétera. Y lo mismo sucedía con las autoridades costarricenses, que también ya tenían muy bien cultivadas las fuentes, mis colegas de La Voz o de Interferencia. Entonces fue muy enriquecedor en ese sentido, se facilitó muchísimo el trabajo al hacerlo de manera conjunta, pero lo importante era que desde el inicio teníamos una misma visión. Yo creo que no puede haber un periodismo colaborativo y no puede haber un fruto de ese periodismo colaborativo que realmente sea de calidad si no hay primero un consenso, si no se discute bien qué es lo que se quiere lograr, cuál es el enfoque, de qué manera se quiere llegar o de qué manera se quiere retratar cierta realidad. Teníamos mucha afinidad en la forma en la que queríamos trabajar los temas, queríamos hacerlo de una forma reposada, responsable, con con mucha sensibilidad de las poblaciones migrantes, entonces decidimos trabajar juntas en el primer especial que se llamó Frontera Dibujada. De ahí salieron tres investigaciones grandes sobre cómo se iban transformando estas comunidades y cuáles eran las consecuencias que sufrían durante la pandemia. Inicialmente, pues era un capítulo y después dijimos, no, esto hay que seguirlo contando. Nos hizo ver que cuando uníamos fuerzas podíamos hacer cosas más grandes y por eso fue que nacieron otros proyectos como Niñez Migrante y como el de explotación laboral.
La Voz de Guanacaste asumió en gran parte como el liderazgo y la coordinación por cuestiones naturales, porque éramos quienes teníamos en ese momento, digamos, más recursos disponibles en el sentido del recurso humano para poder coordinar la estrategia, por decirlo así. En el reporteo todo lo hicimos de manera pareja, es decir, tanto Interferencia como Confidencial y nosotras fuimos a las giras y nos involucramos enteramente en la edición de los productos, eran productos escritos, radiofónicos y podcasts y audiovisuales. Entonces, en realidad, lo que pudiera aportar cada uno para cada gira decíamos, yo puedo aportar esto, yo puedo ir, yo puedo hacer, y de esa forma nos fuimos como configurando en un equipo de diferentes habilidades que quizás en un solo equipo no hubiéramos encontrado, pero fue mucho el modelo, digamos, colaborativo que nosotros usamos es basado en la confianza, entonces sabemos que cuando una persona dice, yo realmente no puedo aportar tal cosa es porque no puede, pero cuando, en el momento en que pueda lo va a hacer, ¿no? Creo que no es indispensable que exista una amistad, pero sí una relación de confianza. Yo creo que no se puede hacer periodismo colaborativo con cualquier persona, ¿verdad? O con cualquier medio. Tiene que haber una afinidad en la visión de para qué hacemos periodismo, qué tipo de sensibilidad tenemos hacia nuestras fuentes, para, digamos, el tipo también de abordaje que queremos hacer, de lenguaje que queremos usar, de mensaje final que queremos transmitir. Entonces, no necesariamente porque seamos amigas, eso lo facilita, pero sí porque hay mucha confianza, porque yo confío en el trabajo que hace La Voz de Guanacaste, porque yo confío en el trabajo que hace Confidencial, porque sé que vamos a tener discusiones editoriales en algún momento, pero enriquecedoras, ¿verdad? No nos vamos a pelear porque alguien quiera usar un término peyorativo y las otras digamos que no. En eso creo que coincidimos y que nos parecemos y es una gran ventaja. En la reportería nos parece importante que vayamos los tres medios, porque así yo creo que también al final cada quien, igual aunque estemos juntos haciendo el trabajo, por lo general también cada quien tiene su interés. Yo estoy velando más por mi audiencia nicaragüense en Nicaragua y nicaragüense en Costa Rica. Interferencia también conoce mejor su audiencia, La Voz conoce mejor a la suya, por lo tanto que a la hora de ir al campo vamos a encontrar y ver y fijarnos e interesarnos en cuestiones particulares. Entonces ahí yo creo que sí es importante y siempre lo hacemos, tratar de irnos por lo menos un miembro de cada equipo. La planificación me parece fundamental, justamente ahora que decías como qué hizo cada quien. Está bien la colaboración, pero es muy importante, como decimos popularmente, no majarnos la manguera, o sea, entonces, ¿qué le va a corresponder a cada persona? ¿Cuáles son? Reconocer, digamos, las habilidades, las fortalezas y las debilidades que puede tener cada medio. Entonces, decir, bueno, si vos tenés un periodista, una periodista que es muy bueno en esta área, metámoslo a este proyecto y tal vez nosotros vamos a poner este otro recurso. Y entre todos yo creo que también colaboramos mucho o aportamos mucho a cuáles eran las mejores estrategias para definir el público al que queríamos llegarle, cómo llegarle, qué tipo de estrategias de redes sociales utilizar. Y en cada investigación hacíamos, o sea, después de cada investigación lo que hacemos es que nos reunimos, vemos qué ha salido bien, qué ha salido mal, porque siempre nuestra idea es poder continuar con la alianza y continuar trabajando en conjunto. Y entonces siempre tratamos de tener muy claro qué salió bien esta vez, qué puede mejorar y cómo podemos mejorarlo. Y en cada una de las investigaciones ha habido una mejora muy clara en nuestras estrategias y en y sobre todo en la forma en la que le estamos hablando a las comunidades. El alcance ha aumentado muchísimo gracias a esas conversaciones que hemos tenido y a escucharnos entre nosotras las cosas que podemos, sobre las cosas que podemos mejorar. Lo primero que yo recomendaría es mapear a tu alrededor cuáles son esos medios, esos periodistas que tienen un enfoque similar al tuyo, que te gusta su trabajo, que quieres aprender algo de esa persona, de ese medio, que hizo un reportaje y vos dijiste, wow, qué buen trabajo de mi colega, me encantaría saber cómo hizo para poder llegar a esto. Cultivar buenas relaciones, por supuesto, con esos periodistas, con esos medios. Un buen consejo también es un poquito como tener una dosis de humildad, en el sentido de decir, bueno, sí, yo quisiera hacer este trabajo y tener una primicia o tener un muy buen trabajo, pero lo puedo hacer mejor si uno fuerzas con colegas y con otros medios y más bien nos repartimos el trabajo. Fomentar vínculos de mucha confianza eh, y de mucha conversación abierta también, en los que no tengamos, en los que no sintamos que la otra parte nos puede o robar la idea o, ¿verdad? O competir en contra de nosotras. Nunca tuvimos esa preocupación de que
ay, si lo publican ellos primero o lo publicamos nosotros primero, entonces ellos van a tener más alcance que nosotros. Ese tipo de cosas se dejan mucho de lado, o nosotros tratamos de dejarlo mucho de lado de ese periodismo, digamos, más tradicional, de la competencia, y hacer radicalmente colaborativas. Hay que estar también muy abierto al diálogo, muy abierto a la crítica, a la autocrítica y a las críticas hacia los demás, porque no siempre vamos a coincidir. Aunque tengamos afinidades, aunque tengamos los mismos objetivos, no siempre vamos a coincidir, y a veces también hay que reconocer que, bueno, tal vez la idea que tuve no es la mejor. Un aprendizaje que creo que hemos tenido es que no en todas las investigaciones, sino en todos los temas, va a haber el mismo involucramiento de los medios de comunicación que están participando, y, y si llegan en momentos en los que no tenemos los mismos recursos disponibles, la definición de las tareas de cada uno de los medios debe ser bastante específica, para que no se arruinen amistades, ¿verdad? En nuestro caso jamás pasó, pero sabíamos que si no fuera porque teníamos una conversación honesta, abierta y constante, probablemente hubiera podido pasar, ¿no? Tener muy en mente que lo más importante es que es el objetivo al que queremos llegar, y ese objetivo no es tener más clics o más alcance, sino generar un impacto positivo en la población, y más información de calidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene el objetivo y el norte claro, todo lo demás como que va cayendo como en línea, como que se va acomodando muy bien. La pandemia, como decía antes, nos estaba como limitando mucho, y creo que tal vez entender que más bien esos son los momentos en los que el periodismo más tiene que salir y más tiene que ayudar a responder preguntas y más tiene que ir a atender a las personas que no están saliendo en los medios de comunicación tradicionales. Creo que eso también es otro gran aprendizaje. El periodismo colaborativo es una gran oportunidad para los medios de comunicación no tradicionales, los que no tenemos la plata para agarrar el pickup o, ¿verdad?, otras cosas y ir hasta allá. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con periodismo colaborativo.